Muy buenos días, ¿cómo estás, Marcos Pichilingue? Por un lado, asesor del Congreso de la República de Fuerza Popular, y por el otro tenemos al exalcalde de Tumbes, Jimmy Silva, y vicepresidente de la Asociación de Movimientos Regionales. Señores, la leyenda Fujimori versus el terrorismo. Hubo un decreto legislativo, el 895, Ley de Terrorismo, que fue derogado por Alejandro Toledo y un conjunto de normas más que eran severas contra el tema del terrorismo, contra el robo, contra la delincuencia, contra el pandillaje, y fue derogado mediante una acción de inconstitucionalidad esta norma, y hasta el día de hoy, Fuerza Popular está durmiendo el sueño de los justos porque no hace nada por revivirlo, no hace nada por ponerle fuerza si maneja el Congreso de la República. Ellos manejan la Comisión de Constitución. Se han preocupado en el tema electoral y no se han preocupado en algo tan importante como es con este tema del terrorismo, que la delincuencia ya se convirtió en terroristas, porque están utilizando armas de guerra, están utilizando dinamita, están utilizando granada, y acá decimos de que solamente se han preocupado en hacer normas que solamente digan, dele 6 años, dele 5 años, pobrecitos, y si es primerizo, condónalos y mándalos a su casa como para que vayan con prisión domiciliaria. Vamos a conversar primero el saludo respectivo. Marcos, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días, siempre es grato poder participar en tu programa y acá dispuesto a contestar las preguntas que tengas a bien hacerme. Muy bien. Jimmy Silva, muy buenos días, ¿cómo está usted desde Tumbes? ¿Cómo está Tumbes en estos momentos? Muy buenos días, mi querido Manuel, como siempre es un placer conversar contigo porque tienes una sintonía muy importante, tienes un programa que nadie lo ve pero que todos comentan, así que es importante siempre las opiniones que se vierten. Dar gracias a Dios por el día nuevo de vida. Lamentablemente sucesos graves en nuestra patria. Tú hablabas del manejo del terrorismo en la época del expresidente Fujimori, que es una de las cosas rescatables de su gobierno. Otro fue el manejo de la zona fronteriza con Tumbes, pero lo que hicieron con la derecha lo borraron con la izquierda, es mi pensamiento, y a partir de allí, lejos de remembrar viejas posiciones en el tema de la delincuencia o el terrorismo verticales y con un concepto claro de defensa de la ciudadanía y la integridad territorial de las personas, sacan leyes como por ejemplo la ley de amnistía. Jimmy, vamos a hablar de eso en su momento, ¿no? Vamos a hablar en su momento, les voy a preguntar de todo, no se preocupen. En estos momentos hay una leyenda, la leyenda, y tú lo acabas de afirmar, Jimmy, que hay que reconocer que Alberto Fujimori tuvo aciertos y desaciertos, pero una de sus facciones o una de sus acciones políticas fueron dos que para mí marcaron indudablemente. Yo siempre he estado en contra de Alberto Fujimori. En aquel entonces, cuando lo eligen, después del gobierno de Alan García, a pesar de que yo reconozco, soy aprista de corazón, ya no soy militante, pero seguiré siendo aprista por dentro. Y nos dieron la orden, cuando estaba en esta confrontación entre Fredemo y Cambio 90, creo que era en ese momento, que él venía con el tractorcito, ¿no es cierto? Nos dieron la consigna de votar por Alberto Fujimori y fue el momento en que no le hice caso a la consigna del APRA y voté yo por Fredemo. Primera vez que votaba por una derecha, porque nos decía las cosas que estábamos pasando y que debían ser modificadas. Pero hoy hay una leyenda que hay que recordarla, porque más allá que se le diga que fue el que capturó o no al terrorista máximo, a Abimael Guzmán, que acá no lo vamos a tocar ese tema, pero sí tuvo acciones dos importantes que para mí marcaron mucho. La primera fue el tema que no negoció con el MRTA en la toma de la embajada de Japón, y dos, que sí tuvo una mano dura para poder enfrentar al terrorismo, y aquí sacó un decreto ley, el 895. ¿Qué me tiene que decir al respecto? Vamos a darle en primer lugar a Marcos Pichilingue. Marcos, ¿por qué, a pesar de que ustedes dieron una norma tan importante en ese momento como Fujimorismo, hoy ustedes en el Congreso, que manejan comisiones importantes como la Comisión de Constitución, no toman
o no reviven aquella leyenda dejada por Alberto Fujimori? A ver, Manuel, primero referirme al 895, decreto legislativo que promulgó el presidente Fujimori, porque ya se había derrotado al Fujimorismo. Acuérdate que esta norma es dictada en el año 98. Ya el terrorismo estaba militarmente derrotado. Entonces, Fujimori como estadista y como visionario genera una serie de leyes porque se preveía que un país en crecimiento atrae también la delincuencia, el sicariato, la extorsión. Y se genera este 895 que lo deroga el señor Toledo en el año 2001. Y obviamente hoy día todo lo que viene pasando es gracias a esa derogatoria que hizo Toledo. Porque si esta ley 895 estuviera vigente, en la delincuencia común no hubiese avanzado con la agresividad que hoy día la tenemos. Eso resaltar a un hombre que hizo mucho por este país y que desgraciadamente hubo mucha gente ingrata que no supo reconocer los méritos del presidente Fujimori. Lo segundo, hace poco el Fujimorismo planteó en el Congreso de la República la ley de terrorismo urbano. No se olviden, no cuenten medias verdades. Y queda demostrado que no es que el Fujimorismo domine el Congreso. Fujimorismo tiene 21 votos. ¿Quiénes se opusieron a la aprobación de esta ley de terrorismo urbano que era muy similar al 895? Fue toda la izquierda. Pero pudieron negociar, como saben negociar, Marcos, por favor, no me digas que el Fujimorismo no sabe negociar cuando la ley le va a su favor. Esto es una ley importante para el país. A resaltar, el Fujimorismo en este Congreso de 130 solo tiene 21 votos y desgraciadamente hay leyes que no se pueden, porque obviamente si tienes una oposición que representa 45 votos ya es imposible hacer prosperar leyes de este tipo o cambios constitucionales. Entonces, Marcos, vamos a preguntarle a Jimmy. A ver. Jimmy, ¿cuál es tu apreciación sobre el tema de Alberto Fujimori? Vamos a tocar en estos momentos sobre la leyenda de Alberto Fujimori. Después vamos a hablar varios temas. Pero ahorita quiero ver, ¿qué te pareció a ti el decreto legislativo, el 895, de la ley de terrorismo agravado? A ver, yo lo que te tengo que indicar y lo que he manifestado siempre, cada presidente tiene una historia. En el caso de Alberto Fujimori, evidentemente, lo de recordar positivamente el manejo que se le dio al terrorismo. Derrota total no, pero un manejo de derrota contra el terrorismo. Pero también digo, el país que hoy tenemos, el sistema político de corrupción que hoy tenemos, que se evidencia y se hace metástasis desde la época del Fujimorismo, es parte de la realidad de este país. Hoy, acostumbrados a tener un partido político para una campaña con otro nombre para la próxima, ¿quién insertó esa forma y mecanismo de hacer política y cada vez hacer que la política sea más deteriorada en el nivel que hoy tenemos de 43 partidos políticos? Esa es parte de la historia que tiene el fujimorismo también aquí en nuestro país y que tiene que ver con la delincuencia y que tiene que ver con el manejo que hoy hay en el Congreso cuando escuchamos decir que no somos mayoría, pero sí tenemos la mayor cantidad de congresistas y que cuando queremos negociar una ley que le hace bien al país, no la podemos negociar, pero cuando queremos negociar una norma de prebendas, toditos nos ponemos de acuerdo, como por ejemplo en la mesa directiva del Congreso de la República en este momento. Esas medias verdades no son medias verdades, como se pretenden decir, son verdades, porque la población lo mira. Hoy, digo, en este momento, tú me dices, estamos tocando el decreto legislativo que ya no existe, que en su momento fue positivo y que se pudieron a partir de ahí hacer normas mejores, por supuesto, pero siguen en el Congreso los mismos representantes y hoy son parte, por ejemplo, que seguramente, ojalá lo toquemos en esta entrevista, la reciente ley de amnistía. Entonces, si haces un análisis concreto, lo que hiciste con la derecha hace tiempo que lo borraste con la izquierda y seguimos en esa metástasis que empezó en la época del fujimorismo. Cosas buenas como la que tú me acabas de decir, sí, y para de contar una y dos más. Hoy tenemos lo que está pasando, por ejemplo, en Trujillo, en lo que significa en la región La Libertad y que es lamentable. No es por primera vez. Recuerda que en La Libertad ya reventaron 2 o 3 elementos explosivos, uno en el banco, hace 3 y otro en la fiscalía. Y sigue, ¿y eso qué significa? Que se está
normalizando la acción terrorista, porque es una acción terrorista, se está normalizando frente a un gobierno que lo lleva en andas también el fujimorismo en este momento. Marcos, ¿qué opinas al respecto? Yo sigo diciendo que desde el Congreso tienen una gran responsabilidad también en cuanto a dar normas. Me vas a decir y vas a volverme a decir, sí, nosotros planteamos la ley del terrorismo, pero no hicimos consenso. Y vuelvo a incidir, y no es que esté al lado de Jimmy, pero hay leyes que ustedes han formulado y realmente que no se le ha dado el mismo trato a una propia ley de ustedes, que dicen era revivir, o sea, ¿dónde estuvo llevarla a las calles? ¿Dónde estuvo ese proyecto de ley de ustedes que se ha debatido en las organizaciones sociales, que salga del Congreso, que involucren también a la Asociación de Movimientos Regionales? Oiga, ¿qué opinan los movimientos regionales? Claro, ustedes no nos quieren a los movimientos regionales como estructura política regional, pero ¿qué es lo que pasa en el Congreso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Te hablo del Congreso en general, no la bancada. ¿Por qué crees tú que no se legisla para prevenir todos estos detalles? Porque estaba viendo justamente en ese proyecto, en este decreto legislativo, la 895, en la que hablaba claramente que entraban al tema de la expropiación de las propiedades que eran sustraídas. O sea, era una ley, para mí, recontra buena, y que podría haber frenado en estos momentos el terrorismo. Esta delincuencia que ya es un terrorismo. Lo único que te pediría que me des el mismo tiempo que le Por favor, toma el tiempo. No me cortas antes, no me dejas tampoco desarrollar las ideas. Ok. Correcto. Entonces, lo que tengo que decir primero, vuelvo a reiterar con respecto al Congreso. No puedes comparar la elección de una mesa directiva con leyes que obviamente cada bancada trata de aprobar. Si no, todas las leyes después del fujimorismo se aprobarían, pues. Eso no funciona así, es caer en el facilismo de hacer ese tipo de comparaciones. Lo cierto es que Fuerza Popular tiene 21 votos de 130, que para ciertos aspectos donde le conviene obviamente a otras fuerzas políticas, como es el caso de la mesa directiva, hay unión de votos y consiguen un objetivo. Pero es distinto cuando ya tratas una ley, por ejemplo, como el terrorismo agravado, donde tienes en las fuerzas de izquierda y también los que defienden a los caviares, obviamente porque ellos defienden terroristas, ellos defienden criminales, ¿no? Y las pruebas están al tanto. Entonces, no podemos hacer ese tipo de comparaciones. Ahora, con respecto a lo que se señala del presidente Fujimori, que con una mano borró la otra, hay que ser bien mezquinos para no reconocerle los hechos fundamentales que, mira, por ejemplo, pongo un ejemplo. Dame. Hoy día el país se ve inmerso en delincuencia, en extorsión, actos terroristas. Okay. Pero hoy día la economía a junio ha crecido casi en 4 puntos. A lo que quiero llegar, gracias a las reformas del presidente Fujimori en la década del 90, hoy día el país crece a pesar de las crisis políticas, a pesar de todo el sicariato y la extorsión. La economía no se detiene, porque Fujimori hizo 2 cosas importantes: el régimen económico, que le da estabilidad jurídica a los inversionistas, que no venga un antisistema y se lleve su capital, como sucede en Cuba, como sucede en Venezuela, como sucede en Nicaragua. Le dio estabilidad jurídica. Y otra cosa importante, le dio al BCR autonomía para que ningún presidente utilice al BCR como caja chica en la fábrica de billetes. Y si hoy día el terrorismo humano ha avanzado, es gracias a esas ONG que cada vez que se quiere contrarrestar a los remanentes del terrorismo, que cada vez que se quiere ser muy fuerte con respecto a la delincuencia hoy día juvenil, acuérdate de la ley que se le declara de a partir de los 16 años tratarlos como adultos en el tema penal, ¿quiénes saltan? ¿Quiénes salen a decir, no, pobrecitos, que los derechos humanos, que cómo le vas a hacer ese maltrato inhumano a ellos? Pero Fujimori trató en el decreto legislativo 896 o 895, también habló sobre el tema del pandillaje y el tema de las tratativas que se le daba a la delincuencia menor. Todo el sistema antisubversivo y penal
el señor Alejandro Toledo con Diego García Sayán e inicialmente con Paniagua, lo desmontaron. La lucha con el terrorismo, algunos dicen, no, pero si Fujimori no capturó a Abimael Guzmán, ¿cómo va a decir que derrotó al terrorismo? Gente que solamente habla las medias verdades. El sistema antisubversivo se atacó desde el punto de vista social, legal, militar. Desde esos frentes se combatió el terrorismo social porque se llevó el Estado a los pueblos más alejados, los colegios se construyeron en los cerros, no en las capitales, el ejército se convirtió en el soldado amigo, al soldado lo veían como un enemigo, las poblaciones más alejadas. Entonces, de esa manera y las leyes antisubversivas como jueces sin rostro, ley de arrepentimiento, fue todo un sistema que permitió que se derrote al terrorismo, no fue la captura de Abimael, no fue la Exacto, hubo una cadena de consecuencias. Pero, Marcos, no darle el mérito a la persona que realmente cambió para bien este país y que hoy día crece gracias a las reformas de Fujimori. Ok, porque... Marcos, yo quiero preguntarte, porque está Jimmy, lo conozco a Jimmy, no ha militado en ningún partido, el hombre no es de izquierda, pero tú como que has querido mandarle una de taquito a Jimmy Silva diciendo los mezquinos de izquierda. Congreso, cuando tú me preguntas cómo el fujimorismo para otras leyes, sí, yo te estoy narrando desde el punto de vista del Congreso quiénes son las fuerzas que promocionan, quiénes han liberado a los terroristas, más de 4.000 terroristas liberados que están hoy día, algunos, bueno, haciendo algunas leyes, estaban inundando el Ministerio de Educación, el Poder Judicial. Ha habido asesores de congresistas de izquierda, ex terroristas que han estado ahí. Entonces, ¿quién le ha dado vida a todo esto para que se reviva? Eso es lo que se tiene que hacer, no me fue el nombre de tu invitado. No, Jimmy Silva, ya te di tu tiempo, Marquitos, espérate ahora porque Jimmy también. Voy a referirme a él. Jimmy, eres un hombre, yo reconozco que no eres un hombre ni de derecha ni de izquierda, manejas un movimiento regional que ha sido tu única casa política, Renovación Tumbesina, con lo cual has llegado a ser autoridad, a tener municipios, a tener consejeros. Hoy en día, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que crees tú que Marco Pichilingue, ex congresista de la República, hoy asesor en el Congreso de la República, deberían de trabajar en favor de esta inseguridad en la que ya da miedo salir a la calle, ya no podemos permitir que nuestros hijos vayan a una discoteca o vayan a comer una pollería o vayan a tal sitio porque los ataques están en todos lados? A ver, Manuel, en principio el concepto político y el accionar político de mi persona y los criterios que siempre te voy a explicar no tienen que ver con tintes políticos, tienen que ver con la realidad y los sucesos acaecidos. Yo en una parte te he indicado que la política pública contra el terrorismo, que en la época que fue presidente el señor Fujimori, fueron bastante acertadas y te lo he indicado. Así como te he indicado que el manejo que le dio en la frontera, porque soy tu vecino, también tiene que ver mucho con esa actitud. Esas son las partes que rescatar. En la constitución de la que se está hablando es una constitución que hoy ha sido modificada en gran medida. En gran medida ha sido modificada con la complacencia de los que también fueron en algún momento los que modificaron la constitución y hoy la han trastocado. ¿Quiénes? Hoy forman parte, o el partido que tuvo el señor Fujimori es distinto al que hoy forma Fuerza Popular. Son lo mismo. Y son la misma gente que hoy tiene comportamientos totalmente distintos y comportamientos que van con el manejo de los últimos 2 años de este país. Y cuando me hablas del crecimiento de la economía, no nos engañemos, pues estamos hablando con gente inteligente. La macroeconomía del país, que tiene que ver con el manejo inteligente del BCR y que tiene que ver con los precios de los commodities, de los minerales en nuestro país, que son lo que marca la tendencia de la macroeconomía, mantienen niveles de crecimiento, no los que debieran, pero sí siguen niveles de crecimiento. Pero la economía que la población tiene día a día en el mercado,
la economía que la población tiene en lo que significa la oferta laboral, la fuente de trabajo, no creciera como crece hoy la delincuencia, no creciera como crece hoy la anemia en el Perú. Y eso es parte de este gobierno. ¿Y quiénes son este gobierno? En su mayoría en el Congreso de la República, que es con quien cogobierna la señora Dina Boluarte. Entonces, a partir de ahí, no nos quitemos la camiseta, sepamos decir que hoy, lamentablemente, es una triste historia la que pasa la política nacional peruana, y que hoy, a postrimerías de un proceso electoral, tienes candidatos que no llegan a 2 dígitos a 7 meses de la elección, y que son parte de lo mismo. Y te digo yo por qué creo. Finalmente te indico que es por qué. Porque es la mejor forma de gobernar que se han visto hoy para intereses políticos. Porque el Congreso, cuando quiere, se pone de acuerdo en normas como los que generan hoy el monopolio bancario, como los que generan hoy el monopolio de las AFP, que son temas que se manejan en el Congreso de la República. Y sigo, el principal lastre que tenemos hoy es la delincuencia organizada, el sicariato, que viene sumiendo a esta población, a la nuestra, en el subdesarrollo, porque acuérdese que la seguridad ciudadana es transversal, el beneficio o el atraso. Cuando una ciudad, un país es inseguro, se detiene el desarrollo, se detiene la educación, se detiene la salud. Cuando es seguro, empieza a crecer. Hoy se ha convertido en una normalidad. En la época que los coches bombas existían en Lima, y que gracias al trabajo en su momento, por eso es que agarró un nivel de popularidad que después se destruyó con toda la corrupción que se evidenció y con los actos posteriores que se han mantenido en el tiempo, lamentablemente hasta ahora, ¿no? Entonces hoy la delincuencia está campeando. Tenemos el ejemplo en Lima, por ejemplo, de lo que significa el transporte trasladando el costo de la delincuencia al pasaje. Tenemos en las regiones del Perú, como en La Libertad, la cotidianidad de los aparatos explosivos. Y tenemos finalmente el deterioro de una población. ¿Y cómo miras, Manuel, el deterioro de una población? En el ejemplo que sucedió hace algunos días lamentables en La Victoria. Un policía abatido, y tienes aquí el ejemplo de la sociedad. Una sociedad, un ciudadano levantando un pañuelo blanco para ayudar al policía abatido, y otro ciudadano robando el arma para patear el arma de reglamento y robársela, llevársela. Ese es un ejemplo de lo que hoy está pasando en una población que no tiene el liderazgo de una autoridad, de una población que siente que un Congreso, que hoy, por ejemplo, lo lidera alguien que puede tener, como hombre de ley que sé, que nadie es culpable hasta que no haya una sentencia, pero lo que significa la idoneidad de la autoridad sí se ha perdido, y eso tenemos que ser conscientes. Y entonces, ¿qué tenemos frente a la población? Una población que no le interesa lo que pase en política, y a partir de ahí, ¿quién sale ganando? Lo que hoy está gobernando. ¿Por qué? Porque tenemos una política muy venida menos, con políticos como la talla del señor Rospigliosi, que cuando lo vimos como columnista, que cuando lo vimos siendo contra Fujimori, diciendo los adjetivos calificativos peyorativos de delincuente para arriba contra el señor Fujimori y contra la actual lideresa, la señora Keiko Sofía Fujimori, tanto calificativo peyorativo, y hoy lo vemos allí siendo parte de la promulgación de una norma que atenta contra el derecho. Y eso no quiere decir que no hayan militares enjuiciados indebidamente, por supuesto, porque también hay que hablar de una reforma del Poder Judicial y del Ministerio Público, donde hoy la política se ha judicializado y la justicia se ha politizado, por supuesto, pero eso no tiene nada que ver con amnistías, eso tiene que ver con reclamarle al Poder Judicial prontitud, reclamarle al Ministerio de Justicia probidad, pero reclamarle y ser cautivadores de lo que significa el derecho a la defensa. Bien. De ahí a una amnistía y ser parte de ello, nos estamos dando cuenta cómo cada vez más estamos cayendo. ¿Quiénes? Los peruanos. ¿De la mano de quién? Propiciada por este Ejecutivo, por la señora Dina y por este Congreso de la República. Bien, hay dos temas que quiero tocarlas. Una primero, ayer mientras... me gustaría contestar lo que ha señalado el amigo Jimmy. Por favor. Porque creo que, mira, hablamos de medias verdades y insisten con un tema que creo que para el análisis, para mí desfasado, ¿no? Mira, hace 25 años el fujimorismo no es gobierno y seguimos achacándole todos los temas al fujimorismo.
no nos han permitido irregularmente 2 elecciones llegar al poder porque se han utilizado... Pero en una has tenido la mayoría parlamentaria que podían haber cambiado y aprobado esta ley de terrorismo. Las ideas, ¿no? Cuando se señala y se dice, no, se le achaca todo el tema al Congreso. Estos señores que están en el Congreso están por la voluntad de las personas que votaron por ellos, no están ahí porque alguien lo eligió, como cuando se elige un ministro. O sea, debemos empezar de quién puso al señor Pedro Castillo en el gobierno. Alguien ha salido de la clase política, de izquierda o de caviar a decir, yo voté por el señor Pedro Castillo, yo soy responsable de todo este desmadre. No fueron ellos que votaron por la fuerza, la fórmula... Me siento responsable, y si me estás mandando la pelota, sí, yo me vine de Estados Unidos a apoyar en la segunda vuelta porque... Yo a lo que quiero llegar es... Olvidemos, como tú muy bien lo dices, Alberto Fujimori ya es una leyenda que tiene sus méritos, que ha hecho lo que corresponde a nuestro país y que permite hoy día el desarrollo. Y sobre todo entrar al tema económico. Si hoy día esta economía boyante, la macroeconomía que ha llamado Jimmy, no llega a lo más necesitado, es por culpa de ladrones y delincuentes que significan alcaldes y gobernadores, que significan ministros. No le echen la culpa al sistema, porque el sistema te da rédito y te da riqueza. Pero ha entrado cada ladrón, ha entrado cada delincuente que piensa que llegando a ser alcalde, gobernador, van a ser millonarios. Pero también presidentes, ¿ah? Pero Marcos, también hay presidentes. Mira, estuvo Alberto Fujimori, está uno que estaba con arresto domiciliario, tenemos 4 presos en estos momentos, después de Fujimori, todos los que han venido están presos en estos momentos. Manuel, o sea, hace 25 años que el fujimorismo de ser gobierno, porque estamos hablando de economía y estamos hablando de administración de recursos, no estamos hablando de otra cosa. Si me dicen, como plantea Jimmy, que la macroeconomía funciona pero no llega a los... ¿Por qué no llega a los pobres? ¿Acaso no hay alcalde ladrón de preso? ¿Acaso no? No todos, porque mírame, Marcos, no todos los alcaldes. Lo tienes a Jimmy Silva, que ha sido alcalde de Tumbes, no tiene una denuncia, o sea, es un hombre intachable. A lo que quiero llegar, que el sistema funciona. No pongamos en contra de la población al sistema. Para que un país avance necesita 3 cosas: tener un buen Estado que administre bien los recursos del sistema político, el Poder Judicial, el Ministerio Público. Tenemos que tener de repente no pegamos el 100% de un poder legislativo como es el Congreso, pero que trabaja un 50%. Ni ambas cosas no las tenemos, pero el que funciona bien, el que genera riqueza, el que crece aún de las crisis políticas, la delincuencia, la extorsión, a ese queremos eliminarlo. A ese pedimos nueva constitución para eliminar eso. ¿Para qué? Para volvernos una Cuba o una Venezuela. ¿Para eso queremos? Okay. Acostumbrar a la gente a regalarle las cosas en la mano. O sea, yo lo que quiero... Ya te di tu tiempo, Marquitos. Te he dado tu tiempo para que no digas que soy malo. Te he dado tu tiempo. Yo quiero preguntarles a ambos, y les doy 2, pero antes, permítanme ustedes unos segundos. No se vayan porque tengo que cumplir con los comerciales, si no, no hay quien pague, como dice Marcos Pichilingue, no hay quien pague la letra de la motocicleta. Vamos en estos momentos con vamos a unos cortos comerciales y retornamos. Vamos a continuar con nuestros invitados. Estamos hablando con el ex alcalde de Tumbes, líder del movimiento regional, Jimmy Silva. Estamos hablando también con el ex congresista de la República, Marcos Pichilingue, hoy asesor del Congreso de la República, el máximo representante del fujimorismo en la provincia constitucional del Callao. Yo creo que si Marcos se va del Callao a vivir a La Molina, como lo hacen todos, tranquilamente el fujimorismo muere aquí, en el Callao, porque no hay, con la disculpa de todos sus dirigentes, no hay otro como Marcos que pueda representarlos, porque es el único que habla. No sé si hay más fujimoristas en el Callao, pero nadie quiere hablar. El único que se toma la pelota y acepta los achaques que nosotros le damos es Marquitos. Pero bien, señores, para Marcos y para Jimmy, el día de ayer se ha cerrado un capítulo, para algunos legal, para otros ilegal. El tema que mientras encerraban a Vizcarra, ¿no es cierto?,
el Congreso y el Ejecutivo estaban celebrando la firma. Miren, ese proyecto de ley, el fujimorismo lo ha levantado con banderas revolucionarias hasta lo más alto, pero sin embargo para la seguridad ciudadana hasta el día de hoy no vemos nada. Ojalá que en esta legislatura a Marquito se le ocurra dar algunas ideas importantes. Pero Marcos, ¿cuál es tu opinión sobre esta ley que el día de ayer ya ha sido autografiada? Es hacerle justicia, pero debo aclararte algo porque siempre te dice conforme tú lo anuncias, ¿no? Una ley de amnistía para policías y militares, pero te falta completar la oración, que lucharon contra el terrorismo, o sea, hasta el 2000, no es abierta, no es para todos. Se pone esta condicional de policías y militares que lucharon contra el terrorismo, esto hay que aclararlo. ¿Y por qué razón estoy de acuerdo? Te voy a dar dos motivos. A ver. Estas ONG proterroristas han luchado desde la Corte y la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que todos los procesos, cuando los militares recurrían a esta Corte y decían que están yendo contra mis derechos fundamentales, nunca le contestaban, pero a los terroristas sí le contestaban y obviamente reclamaban hasta dinero para ellos. Te pongo dos ejemplos. El general Chacón. El general Chacón fue acusado de ser cómplice de Montesino y nunca se le podía demostrar. Ya tenía como 12 años en la cárcel y de acuerdo a la denuncia su condena máxima era 9 años, pero lo seguían manteniendo en la cárcel. Recurrías a la corte y la corte nunca te contestaba. Este señor que estuvo presente, el general que fue jefe del TIN, de igual manera, 20 años en la cárcel y sin sentencia, y se seguían postergando los juicios. Entonces, un juicio que no tiene de nunca acabar no es justicia, Manuel. Lo que se pretende es que tú, fiscal, tu justicia, obviamente actúes con la prontitud que mereces. Si eres culpable, que te manden a la cárcel, cumplas tu condena, porque ningún humano se merece morir en la cárcel. El general Hermosa Ríos, que ya estaba como vegetal, mira cuánto se luchó para que ese señor pueda salir a morir. Tu tiempo, Marcos. Entonces cierro solamente con este detalle. Sin embargo, a los terroristas, hasta porque se le voló una uña, los liberaban. Entonces yo creo que está muy bien dada, pero te aclaro, para policías y militares que lucharon contra el terrorismo, no es abierto. Ok. ¿Tu opinión, Jimmy? Totalmente en desacuerdo con la promulgación de esta norma y baso mi opinión en lo siguiente. Acabamos de escuchar a Marco, hay la narrativa, porque es una narrativa, la de las ONG, la narrativa de la Corte Interamericana, que nunca falla a favor del Estado y siempre a favor de las causas negativas. Esa es una narrativa que tiene que ver con un manejo internacional. Y no se condice lo que dice con referencia a la aprobación de la norma, porque en alguna parte de su palabra nos ha dicho de que es en base a que hay un poder judicial que demora mucho los juicios, que no puedes estar 10, 15 años en un proceso. Totalmente de acuerdo, pero para luchar contra esa ineptitud, para llamarla de alguna forma, del manejo de la justicia hoy, no puedes sacar una ley de amnistía. Allí lo que hay que ver es cómo tenemos mejores niveles de justicia en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. ¿Cómo hacemos para que existan jueces probos y que puedan administrar justicia en el tiempo que la población necesita? Hay un concepto en derecho que dice que cuando una sentencia dura tanto, por más que me den la razón, es una sentencia pírrica, no sirve. En ese sentido, no tiene que ver con una amnistía. Una amnistía tiene que ver con el perdón, y el perdón a los que hicieron bien las cosas y están mal procesados, y el perdón también para los que hicieron mal las cosas y están bien procesados. O sea, el perdón para todos. Y cuando hablas de ese tipo de perdón en amnistía, estás hablando de hacer una llaga, de hacer una herida, para el que realmente ultrajaron al familiar de que hoy está desaparecido todavía, allí me abres la herida. Lo que debiera hacer el Congreso de la República es buscar mecanismos para que nuestros jueces, nuestros fiscales, actúen de distinta forma, con arreglo a la ley, no con arreglo a la política, respetando los plazos y haciendo normas para que lo que denominan los jueces cargas procesal,
que es el sustento para demorar tanto tiempo, deje de existir. Sobre eso tenemos que trabajar, no sacando leyes de amnistía que, más allá de resolver los problemas jurídicos de un sector de la población, que no todos fueron buenos, entonces a partir de ahí tenemos que darnos cuenta que es un mensaje negativo para la población, negativo para la justicia y negativo para el derecho, que es un insumo de verdad y de crecimiento. Muy bien. Yo les tengo que agradecer a los dos. No hay un tema de réplica aquí, Marcos. Cada uno ha expuesto su punto de vista y con los respetos que se tienen de cada uno. Solamente me quedan 5 minutos. Tienes 2 minutos, Marcos, para que puedas esbozar el sentimiento del fujimorismo ahora que se vienen las elecciones del 2026. Son elecciones nacionales. ¿Qué es lo que crees tú que va a proponer el fujimorismo? ¿Qué es lo que le dirías como fujimorista a la población? Este programa nadie lo ve, pero todo el mundo lo comenta a nivel nacional. Así es que, Marcos, danos tu opinión. Sí, primero agradecerte, Manuel, y de igual manera haber compartido con Jimmy esta mesa virtual. Expresarte que el fujimorismo tiene muy clara cuál es su política en el aspecto económico, que debemos, como siempre lo decía Fujimori, nunca hay que gastar más de lo que ingresa, y creo que ese es un principio fundamental que en un gobierno fujimorista se tiene que percibir. De igual manera, el apoyo a las fuerzas policiales y militares que son defensores de la democracia y de la población, sobre todo también en paz, no solamente en guerra. Entonces, el fujimorismo tiene muy claro el derecho a la vida desde su concepción. Obviamente nosotros estamos en contra del aborto, nosotros estamos a favor del matrimonio civil del mismo género, un matrimonio civil no religioso, para temas de propiedades y de recursos que una pareja de un mismo sexo, por ejemplo, se ha formado en toda una vida y cuando fallece alguno de esos quedan desamparados. Entonces tenemos las cosas claras que le ofrecemos al pueblo peruano. Nosotros creemos que el Perú, con todos los recursos y las reformas que hizo Fujimori, no es para que estemos así, pero necesitamos una persona capacitada como Keiko Fujimori, con autoridad como Keiko Fujimori, y obviamente con un equipo de trabajo que está detrás de ella, de profesionales y técnicos que garanticen que obviamente se va a hacer un buen gobierno, no entrar al gobierno y ver que tienes que traer al amigo de mi amigo o mi promoción de universidad para conformar un mostrito que al final solo se dedican a robar. Fuerza Popular tiene las cosas muy claras, tiene el equipo, tiene los técnicos, tiene la bancada, tiene la experiencia y tiene un legado de vida que nos dejó el presidente Alberto Fujimori y que obviamente es la esperanza de este Perú para salir del problema que nos encontramos. Contra la delincuencia y contra el terrorismo no hay ninguna contemplación, se tiene que ser firme para que de esa manera se acabe esos flagelos. Muy bien, Marcos, muchísimas gracias. Jimmy, por favor. Nosotros, desde una política subnacional, regionalista, descentralista, como parte de lo que significa la Asociación de Movimientos Regionales del Perú, esbozamos claramente la opción preferencial por los pobres, trabajar por la construcción de un país articulado en sus 24 regiones del Perú, por instituciones tutelares. El Perú necesita institucionalizarse, sus Fuerzas Armadas, Policía Nacional, lo que significa ejército, lo que significa el Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, Tribunal de Garantías Constitucionales. A partir de ahí hablamos de lo que significa el desarrollo de cada región, cerrar las brechas que el Perú tiene en cada región. El agricultor peruano necesita que su producto se le compre, se industrialice no solo los grandes productores, sino la pequeña y mediana agricultura, que la frontera agrícola de cada región del país crezca, fundamentalmente la minería, la regularización, pasar a la legalidad. Es hora de entender que los peruanos de a pie somos peruanos de calidad y eso es necesario entenderlo desde la descentralización, desde el gobierno central a las regiones y desde las regiones al interior de cada región, distrito y provincia de nuestro país. A partir de ahí, la propuesta de nuestro organismo, que es un plan estratégico, un pacto estratégico que tenga que ver con las principales acciones que se tienen que tomar en territorio y que sean prioridad para el próximo gobierno.
y que el Estado peruano empiece a funcionar como una red neuronal. No puede estar desarticulado el Ejecutivo del Legislativo y ambos poderes del Estado de lo que significan los gobiernos regionales y los gobiernos municipales, provinciales o distritales. Entender que no es una repartija del poder, sino es una administración del poder con el único objetivo de hacer lo que la política nos manda, hacer el bien común, fundamental para el desarrollo de este país. Muy bien. Muchísimas gracias a Jimmy Silva, exalcalde de Tumbes, vicepresidente de la Asociación de Movimientos Regionales. Muchísimas gracias, Marcos Pichilingue, excongresista de la República, hoy asesor a la bancada de Fuerza Popular en el Congreso de la República. Lo que sí tengo que agregar es algo muy importante. Miren ustedes, hemos tenido en este programa al legislativo y hemos tenido dos poderes importantes. Lo que sí quiero, Marcos ha sido muy escueto en las políticas que tiene Keiko Fujimori o lo que plantea Fuerza Popular. Pero dentro de ellos, Marcos, no hemos escuchado, y yo creo que es importante esa anexión y ese mensaje de la Asociación de Movimientos Regionales hacia tu partido, porque tenemos el trabajo desarrollado en cuanto a la regionalización, a la descentralización. Es algo que le ha faltado en tu discurso, en las partes finales, hablar sobre la importancia de la descentralización. No sé si el objetivo de Keiko es desaparecer las municipalidades, desaparecer los gobiernos regionales o robustecerlas, darles mayor participación. Y me encantaría, así como nosotros como movimientos regionales tenemos una base regional en Santa Rosa, en la frontera con el Ecuador, me encantaría que también pudiera haber una base de Fuerza Popular ahí, defendiendo los intereses nacionales en esa frontera. Señores, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Nos vemos.